Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 23.15 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, tres cargas puntuales, y bueno, no voy a mencionar las cargas, simplemente aquí dice 8 menos 4 y más 2 microcoulomb. Se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero que mide 80 milímetros por cada lado. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre la carga de más 8 microcoulomb? Bueno, entonces con lo primero que vamos a empezar es con el acomodo de las cargas que tenemos aquí. Vamos a dibujarlas de esta manera. Vamos a poner aquí a Q1, que sería la de 8 microcoulomb. Luego por acá vamos a poner a Q2, que sería la carga de menos 4 microcoulomb. Y finalmente por acá la carga 3, que es la de más 2 microcoulomb. Entonces, lógicamente, esto físicamente no está, no existen estas líneas, pero vamos a dibujarlas para que se aprecie mejor el triángulo equilátero que nos están diciendo aquí. Y el hecho de que sea equilátero, pues, ¿qué significa eso? Que todas estas distancias son exactamente la misma. Entonces, todos los lados miden 80 milímetros. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos nuestras distancias. Entonces, lo que nos están preguntando es la fuerza que vamos a tener aquí sobre Q1. Hay que recordar que cuando nosotros trabajamos con este tema de la fuerza eléctrica, la fuerza es aplicada en las dos cargas. Por ejemplo, si yo estoy analizando la interacción entre Q1 y Q3, lo que va a pasar es que Q1 va a sentir una fuerza que proviene de Q3 y Q3 va a sentir una fuerza que proviene de Q1. Lo mismo con Q1 y Q2 y lo mismo con Q2 y Q3. Es bidireccional, ambas cargas van a sentir la misma fuerza. Entonces, pero lo que nos importa ahorita es lo que ocurre con Q1. Entonces lo que queremos saber es cómo están afectando Q2 y Q3 a Q1, porque lo que queremos saber es la fuerza resultante sobre esta carga. Ok, para poder determinar esa fuerza, lo que necesitamos también entender es el tipo de interacción que hay entre las cargas. Hay que recordar la regla que es muy sencilla, que nos dice que cargas iguales se van a repeler y cargas distintas se van a atraer. Entonces, por ejemplo, si analizamos Q1 y Q2, vemos que una tiene signo positivo su carga y la otra tiene signo negativo. Entonces, el hecho de que sean cargas de signo distinto, lo que me dice es que la fuerza que hay entre estas dos será una fuerza de atracción. Entonces, si Q2 está aquí y Q1 está en esta otra posición, ¿hacia dónde tendría que apuntar la flecha en Q1 para indicar que hay una atracción entre Q2 y Q1? Pues tendría que apuntar hacia acá. La flechita tendría que estar en esa dirección. Y esta sería la fuerza 1, o más bien la fuerza provocada por la carga 2 sobre la carga 1. Entonces así lo escribiríamos eso. Muy bien. Y ahora también necesitamos determinar el tipo de interacción que hay entre la carga de Q1 y de Q3. Entonces vemos que tienen, por ejemplo, aquí tengo signo positivo y acá también tengo signo positivo. Entonces, ¿eso qué me indica? Que hay una fuerza de repulsión entre esas dos cargas, porque cargas iguales se repelen. Entonces, para que esta carga Q3 empuje o rechace a Q1, ¿en qué dirección tendría que poner la fuerza? Pues tendría que poner la fuerza en esta dirección. Y me quedaría que sería la fuerza provocada por la carga 3 sobre la carga 1. Ok, hasta aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Esta formación del triángulo que yo puse no es correcta. ¿Por qué? Bueno, eso únicamente lo sé porque en el ejercicio al final viene la respuesta. Nos dice que la respuesta es, bueno, lo que me importa es sobre todo el ángulo. Dice que son 330 grados. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, si yo tengo un eje de coordenadas donde tengo, perdón, un plano de coordenadas donde yo tengo mi eje X y mi eje Y, esta línea representa los 0 grados. Entonces, si me está diciendo que la respuesta es a 330 grados, quiere decir que es casi dando la vuelta completa, porque si yo doy la vuelta completa serían 360, quiere decir que la dirección de la fuerza tendría que ser más o menos en esta orientación a 330 grados, que es lo que nos dice la respuesta al final del ejercicio. Entonces, si te das cuenta,
si una carga está apuntando hacia arriba a la izquierda y la otra está apuntando hacia abajo a la izquierda, pues no hay manera que la fuerza resultante que resulte de estas dos apunte hacia abajo a la derecha, porque ninguna de estas dos fuerzas está apuntando en esa dirección. Entonces quiere decir que este acomodo está mal, y la única manera en que yo podía saberlo era por la respuesta que venía en el libro, porque no hay ninguna restricción en si yo quiero poner a Q1 acá, a Q2 aquí o Q3 acá. Únicamente yo lo estoy deduciendo por la respuesta que viene en el libro. Entonces voy a cambiar la orientación, el orden en que puse las cargas, para ver si ahora sí me sale algo que pudiera dar el resultado que viene en el libro. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a dibujarlas. Me quedaría aquí Q1, aquí voy a dibujar a Q3, acá está Q1 y acá voy a dibujar a Q2. Entonces aquí sería Q1, serían los más 8, aquí sería el más 2 y aquí sería el menos 4. Entonces nuevamente dibujo el triángulo y voy a volver a analizar la interacción que hay entre las cargas. Si por ejemplo yo tengo aquí una carga positiva y acá tengo una carga negativa, pues ¿qué pasa? Que se van a atraer. Entonces la fuerza tiene que ir pintada o dibujada en esta dirección, porque si te fijas de esta manera, Q1 sería atraída hacia Q2. Y en esta otra, ¿qué pasaría? Pues si tengo una carga positiva y acá también tengo una carga positiva, pues sería una fuerza de repulsión. ¿De qué manera dibujo la fuerza? Pues tendría que ir más o menos en esta dirección, de manera que se sienta rechazado por Q2 e intente irse, ¿no? Que se aleje de Q3. Entonces, si te fijas, aquí sí podría ser que el resultado me dé algo así como lo que tengo planteado como respuesta en el ejercicio. Entonces, esta sería la forma correcta de ordenar las cargas. Pero te repito, esto es únicamente lo puedo saber por la respuesta que viene al final del libro. Si no viniera una respuesta y nosotros lo hubiéramos trabajado de esta manera, pues lógicamente no hubiéramos obtenido el mismo resultado que en el libro. Pero tampoco estaría mal, porque no nos pueden decir que este acomodo es incorrecto. Entonces eso quiero que quede muy claro, que ahorita sabemos cómo acomodar las cargas por el hecho de que viene una respuesta. Si no viniera esa respuesta y yo acomodara las cargas de esta manera y me diera un ángulo diferente, entonces me lo tendrían que dar como un resultado válido. Obviamente si hice todas las operaciones correctamente. Bueno, entonces una vez que ya se entendió cómo plantear la dirección de las fuerzas, pues lo otro es muy sencillo. Simplemente tenemos que calcular el valor de esas fuerzas, y ese valor lo vamos a calcular por la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que para obtener esa fuerza necesitamos multiplicar la constante K por el valor de las cargas y dividirlo entre la distancia elevado al cuadrado. Entonces, si por ejemplo yo quiero encontrar el valor, bueno, aquí vamos a ponerle que esta es F3 sobre la fuerza 1 y esta es F2 sobre la fuerza 1. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza que está siendo provocada por la carga 3 sobre la carga 1, pues simplemente voy a sustituir estos valores. K hay que recordar que es un valor, es una constante que vale 9 por 10 a la 9. Entonces nos quedaría 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Estas serían las unidades que presenta acá. Luego multiplicaríamos por el valor de las dos cargas, que en este caso estamos utilizando la carga 3 y la carga 1. Entonces sería más 2 y más 8. Recuerda que aquí no es necesario colocar el signo, porque el signo únicamente lo utilizamos para determinar la interacción que hay entre las cargas. 2 por 10 a la menos 6 es lo mismo que micro. Recuerda que el prefijo micro significa por 10 a la menos 6. Y acá multiplicaríamos por 8 por 10 a la menos 6. Coulomb. Y todo esto dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Aquí pues recuerda que los lados miden 80 milímetros. El prefijo mili significa por 10 a la menos 3. Entonces serían 80 por 10 a la menos 3 metros. Ya no serían milímetros, porque el mili está aquí en el por 10 a la menos 3. Y eso elevado al cuadrado. Y esto ya simplemente se calcula en la calculadora. Sería 9 por 10 a la 9 multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6 entre, abrimos un paréntesis, 80 por 10 a la menos 3, cerramos el paréntesis,
y elevamos al cuadrado. Esto nos da 22.500. Entonces la fuerza que está siendo provocada por la carga 3 sobre la carga 1, que es la que nos interesa, es de 22.500 newtons. Entonces esa sería nuestra primera fuerza, 22.500 newtons. Y ahora vamos a calcular el valor de la fuerza que está siendo provocada por la carga 2 sobre la carga 1. Sería hacer exactamente lo mismo, simplemente que ahora pues ya los valores cambian, ¿no? Aquí esto queda igual porque es la constante. La carga 2 y la carga 1 son las que vamos a tomar. Entonces la carga 2 es de menos 4 y la carga 1 es de 8. Aquí recuerda que no importa el orden en el que las coloques, puedes poner primero 8 y luego 4 o al revés. Y recuerda que el signo también ya no lo necesitamos, porque el signo solamente era para determinar el tipo de fuerza, si era de atracción o si era de repulsión. Y en este caso, como estamos trabajando con Q1 y Q2, pues la distancia que hay entre Q1 y Q2 es la misma, ¿no? De 80 milímetros. Entonces aquí sería por 80 por 10 a la menos 3 metros, todo ello al cuadrado. Entonces nos quedaría que esto lo ponemos en la calculadora, 9 por 10 a la 9, por 8 por 10 a la menos 6, por 4 por 10 a la menos 6, esto dividido entre, abrimos paréntesis, 80 por 10 a la menos 3, cerramos, elevamos al cuadrado y nos da 45. A ver, parece que algo raro pasó aquí, porque nos da un valor muy diferente. Aquí nos da 45 y acá nos da 22.500. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? A lo mejor acá se me olvidó elevar al cuadrado. Voy a checar. Simplemente reemplazo el 4 por un 2. Yo creo que esa va a ser la razón. Entonces, sí, aquí me da 22.5 más bien. Era la respuesta. Se me olvidó escribir en la calculadora este cuadrado. Entonces me da 22.5. Muy bien, ahora sí está corregido este valor. Entonces ya tenemos nuestros valores de las dos fuerzas. Es decir, la fuerza Q3 está empujando a Q1 con esta fuerza de 22.5 newtons. Y la carga Q2 está jalando a la carga Q1 con esta fuerza, con una fuerza de 45 newtons en esta dirección. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para saber el valor de la fuerza resultante? Bueno, para esto tenemos que hacer un dibujo un poquito más claro. Lo voy a dibujar acá. Entonces, aquí tenía mi Q1, aquí tenía Q2, perdón, Q3 creo. Sí, es Q3. Y acá tengo a Q2. Q2, Q3 y Q1. Y yo sé entonces que la fuerza de Q3 sobre Q1 va en esta dirección. Y la fuerza de Q2 sobre Q1 va en esta dirección. También aquí vamos a dibujar un poquito los lados del triángulo. Esto nos va a servir para la trigonometría con la que vamos a tener que trabajar aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar otras líneas que nos ayuden a determinar ciertos ángulos. Por ejemplo, yo sé que como esto es un triángulo equilátero, también todos los ángulos tienen que medir lo mismo. Y la única manera en que todos los ángulos pueden medir lo mismo y sumar 180 grados, que es una regla que tienen todos los triángulos, es que todos los ángulos midan 60, 60, 60, 60. De esa manera sumado nos da 180. ¿Ok? Y también yo sé, por ejemplo aquí, esto de aquí es una línea. Esta línea, si yo la mido completamente, viene siendo un ángulo llano. Entonces yo sé que todo esto de aquí vendría siendo un ángulo llano, que también el ángulo llano es de 180 grados. Entonces yo puedo determinar cuánto miden estos ángulos usando un poquito de trigonometría. Por ejemplo, aquí también voy a dibujar otras líneas punteadas que me van a ayudar. Y por ejemplo, si yo sé que esto mide 60 grados y aquí también esto mide 60 grados, esto de aquí me forma un ángulo recto. Un ángulo recto mide 90 grados. Entonces 60 más qué ángulo me daría los 90 grados de un ángulo recto, pues esto tendría que medir 30. Ok, aquí tengo 30.
Luego, aquí se me está formando otro ángulo recto, esto mide 90 grados. Y 30 más 90 son 120. Para sumar los 180 que deben sumar todos los triángulos, este ángulo de aquí también me tendría que dar 60. Y si yo sé, como ya había dicho hace rato, que todo esto es un ángulo llano y un ángulo llano también mide 180, aquí son 60 más 60, son 120. ¿Cuánto le faltaría aquí para llegar a los 180? Pues serían otros 60. Entonces, de esa manera voy a poder hacer algunos cálculos. Entonces ya sé que este ángulo de aquí y este otro ángulo de acá miden 60 grados. ¿Por qué me importan esos ángulos? Porque son los ángulos que forman los vectores. Si te fijas, aquí tengo una de las fuerzas, que la voy a dibujar de otro color. Esta línea era una de las fuerzas, que era la de Q3 sobre Q1. Y esta otra de aquí es la fuerza de Q2 sobre Q1. Entonces me importa saber cuál es el ángulo que forman estas dos fuerzas azules con el eje horizontal. Siempre voy a tratar de trabajar con el ángulo que se forma con el eje horizontal. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a tener que descomponer estas fuerzas en sus componentes horizontal y vertical. Recuerda que casi siempre se hace esto cuando trabajamos con vectores. Cuando tenemos un vector oblicuo o de esta manera inclinado, lo que se hace es descomponerlo en un vector que sea completamente horizontal y en un vector que sea completamente vertical. Se supone que la suma de estos dos vectores me dan el vector original que yo tengo. Y la manera de descomponer esto, si esto se llamaba F3 sobre 1, entonces este de aquí va a ser mi vector F3 flechita 1 y, porque es la componente y del vector original. Y esta flechita verde de acá abajo sería F3 flechita 1x, porque sería la componente horizontal de este otro vector. Bueno, esto ya lo hemos visto en otros videos, no recuerdo exactamente en cuál, me imagino que en los primeros de este capítulo, o quizás no los primeros, pero sí, si te quieres regresar, sería bueno para que sepas de dónde proviene esto. Ahorita no lo voy a explicar tan detalladamente porque ya lleva mucho el video y todavía no terminamos. Pero el punto es que para sacar la componente horizontal, lo que se hace es multiplicar al vector original por el coseno del ángulo, de esta manera. Y para obtener la componente vertical, se multiplica al vector original por el seno del ángulo. Entonces, ¿de qué ángulo estamos hablando? Pues en este caso es este ángulo que dijimos que medía 60. Entonces, a este vector de 22.5 newtons, para obtener la componente horizontal, lo tengo que multiplicar por el coseno de 60. Entonces sería 22.5, que es lo que nos dio el vector original, por el coseno de 60. Y lo mismo para la componente vertical. Sería 22.5 por el seno de 60. Entonces la componente horizontal nos daría, vamos a escribir en la calculadora, 22.5 por el coseno de 60. Eso nos da 11.25. 11.25. Y para la componente vertical sería exactamente lo mismo, pero multiplicado por el seno de 60. 22.5 por el seno de 60. Eso nos da 19.49. Entonces 19.49. Entonces aquí ya tenemos las dos componentes de la fuerza que hay entre las cargas 3 y 1. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer para sacar las componentes del otro vector, que era el vector que se formaba entre la carga 2 y la carga 1. Entonces F2 flechita 1x y F2 flechita 1y, que serían las dos componentes. Entonces ya sabes que para esto tengo que tomar el vector original y multiplicarlo por el coseno del ángulo. Y para la componente vertical tengo que multiplicarlo por el seno del ángulo. Entonces me quedaría que el vector original en este caso no valía 22.5, sino que valía 45. Entonces sería 45 multiplicado por el coseno de 60. ¿Por qué 60? Porque si te fijas, el ángulo también, aunque está hacia abajo, pero también son 60 grados los que hay entre la línea horizontal y el otro vector, que sería la otra fuerza.
Entonces sería por el coseno de 60 y acá sería F2 flechita 1, Y, que sería la componente vertical. Sería entonces 45 multiplicado por el seno de 60. Pero aquí tienes que tener cuidado con algo. ¿Por qué? Vamos a ver. Por ejemplo, para la componente horizontal del anterior, si te fijas, la componente horizontal está apuntando hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha, por lo regular, nosotros lo consideramos positivo. Perfecto. Y la componente vertical está apuntando hacia arriba. Entonces, también cuando hablamos de lo vertical, hacia arriba lo consideramos positivo. Entonces, si te fijas, las dos componentes son componentes positivas porque apuntan una a la derecha y la otra hacia arriba. Ok, no hay problema. Pero si te fijas, si hacemos lo mismo para la otra fuerza, si la descomponemos en dos vectores, pues aquí tendríamos un vector que apunta hacia abajo y tendríamos un vector que apunta hacia la derecha. Entonces, perfecto, el vector que apunta hacia la derecha, pues ya hemos dicho que hacia la derecha lo consideramos positivo, no habría problema. Pero el vector que apunta hacia abajo, ese se considera negativo, porque si ya estás tomando como positivo el hecho de que apunte hacia arriba y ese está apuntando en la dirección contraria, pues lo lógico es que tenga el signo contrario. Entonces, nuestra componente vertical tendría que ser negativa y por eso le ponemos ese signo de menos, simplemente por el hecho de hacia dónde apunta el signo. Por eso, cuando yo saco las fuerzas en esta parte de acá, evito poner los signos, porque si aquí me da negativo, yo voy a pensar que este valor es negativo, cuando no. Yo solamente voy a poder considerar que es positivo o negativo dependiendo hacia dónde esté apuntando la flecha. Si no, simplemente lo dejo así hasta que me ponga a analizar eso. Bueno, entonces ese valor me va a dar negativo, entonces sacamos los valores, sería 45 por el coseno de 60, eso me da 22.5, entonces la componente horizontal sería 22.5 newtons. Positivo porque ya dijimos que apunta hacia la derecha, no hay ningún problema, pero la componente vertical va a ser negativa, entonces sería menos 45 por el seno de 60, eso nos da menos 38.97. Entonces la componente vertical sería menos 38.97 newtons. Ok. Y bueno, ¿para qué hicimos todo esto que parece que dificulta mucho el ejercicio? Bueno, el problema es que antes no podíamos hacer la suma de estas dos fuerzas, de las dos fuerzas azules. ¿Por qué? Porque una está apuntando hacia arriba a la derecha, la otra está apuntando hacia abajo a la derecha. Y además ni siquiera son iguales, una es de 45 y la otra es de 22.5. Entonces no sabemos en qué proporción afecta más una de las fuerzas que la otra. La única manera de hacerlo es haciendo lo que acabamos de hacer, que es descomponer en componente horizontal y componente vertical. Porque si te fijas, la flecha verde horizontal ahora sí la puedo sumar con la flecha morada horizontal, porque ambas van en la misma dirección, entonces quiere decir que se van a sumar. En cambio, la flecha verde vertical y la flecha morada vertical, esas se van a tener que restar porque una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, van en direcciones opuestas, se están contrarrestando. Entonces esas las tengo que restar. Entonces lo que voy a hacer es hacer mi sumatoria de fuerzas en X, que serían las dos componentes horizontales, sería la de 11.25 más mi otra componente horizontal que es de 22.5. Esto me da 33.75. Entonces esta sería la suma de todas las fuerzas en X. Y ahora hago exactamente lo mismo, pero para las que van en el eje Y. Entonces la componente vertical de la primera fuerza era esto, 19.49. Positivo, porque si te fijas, esta componente va hacia arriba, pero la morada, por eso decíamos que era negativa, porque está apuntando en sentido contrario, que sería menos 38.97. Entonces, haciendo esta operación, 19.49 menos el 38.97, esto nos da 19.48 menos 19.48 newtons. Entonces estas serían la suma de fuerzas en las X,
y esta sería la suma de fuerzas en las Y. ¿Qué significa el hecho de que nos dé negativo? Pues significa que entonces esta fuerza de aquí está jalando con más fuerza que la que tenemos acá, porque nos está dando un valor negativo. Quiere decir que esto se inclina un poco más hacia abajo de lo que se inclina hacia arriba. Entonces, lo que resulta de estas dos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, es que nosotros, en lugar de tener tantas fuerzas, podemos simplificar esto a estas dos fuerzas que tenemos aquí. En lugar de hacerle caso a tanta componente, F31X, F31Y, F12X y todo eso, simplemente podemos concentrarnos en Fx y Fy, que sería la suma de todas las fuerzas en X y la suma de todas las fuerzas en Y. Entonces es como si tuviéramos nuestra carga 1, así, de esta manera, tuviéramos una sola fuerza en la dirección X de 33.75 y una sola fuerza en la dirección Y, en este caso hacia abajo porque es negativo, bueno, un poquito más chiquito, así, y sería de menos 19.48. Entonces la fuerza resultante será la fuerza que vaya de esta manera, que llegue al vértice contrario de este paralelogramo que se forma con las dos fuerzas que nos dio aquí. Y si nosotros queremos saber el valor de esta fuerza, pues si te fijas, esto es un triángulo rectángulo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras, donde este cateto mide 33,75, este otro cateto es exactamente el mismo que tengo acá, que mide 19.48. Entonces, para sacar esta fuerza sería la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado también. Entonces me quedaría que la fuerza es igual a la raíz cuadrada de 33.75, esto elevado al cuadrado, más menos 19.48, esto elevado al cuadrado. Menos 19.48. Entonces hacemos toda esta operación. Nos quedaría entonces 33.75 al cuadrado. Eso me da 1139. A eso le sumo, entre paréntesis, menos 19.48, cierro paréntesis, elevo al cuadrado. Y ya la suma de estos dos me da 1518. A 1518 le sacamos la raíz cuadrada, le ponemos raíz 1518 y esto nos da 38.97. 38.97, y como estamos hablando de fuerza, pues lógicamente seguimos hablando de newtons, ¿no? Entonces esta sería la fuerza que se está ejerciendo sobre la carga 1, ¿no? Yo creo que en el libro, creo que esto lo redondeaban a 39 newtons, ¿no? 38.9, pues es prácticamente 39 newtons. Entonces, si te fijas, sí, efectivamente, eso es lo que viene como respuesta en el libro, ¿no? 39 newtons. Y ahora nos hace falta determinar la dirección, porque si te fijas, nos dicen determinar la magnitud, que es lo que acabamos de hacer, y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, ya tenemos el valor de la magnitud. Es como si una única fuerza de 39 newtons estuviera jalando a esa carga de 8 microcoulomb. Ahora necesitamos saber la dirección. Bueno, ya dijimos entonces que aquí tenemos las dos fuerzas, la que está provocada por Q3, aquí tenemos la que está provocada por Q2, y en conjunto, ¿qué fuerza iban a ejercer esas dos fuerzas? Pues iban a ejercer esta fuerza que tenemos aquí. Si te fijas, es una fuerza que va hacia la derecha, pero un poco inclinado hacia abajo. Y si te fijas, más o menos eso es lo que nos tenía que dar, porque la respuesta dice 330 grados, que decíamos que era poquito antes de dar la vuelta completa. Quiere decir que esto de aquí nos tiene que dar como 30 grados, porque los 330 que llega hasta aquí más 30 de acá serían los 360 de una vuelta completa. Entonces vamos a ver si es cierto que este ángulo nos da 30 grados. Si esto nos da 30 grados, pues quiere decir que todo esto valdría 330, que es lo que viene como respuesta en el libro. Entonces vamos a ver cómo calculamos este ángulo. Lo vamos a hacer por medio de la tangente inversa.
Lo que tenemos que hacer es poner la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. De esta manera, esta es la fórmula para calcular este ángulo. Entonces nos quedaría que la tangente inversa de, ¿cuál es el cateto opuesto? Es el cateto que tenemos aquí. Este cateto es exactamente el mismo que tenemos acá, que sería 19,48. Y aquí nuevamente te recomiendo que no utilices el signo, porque si pones el signo, lo único que te va a ocasionar es que aquí nos dé un valor negativo, lo cual no tiene sentido para un ángulo. O sea, tiene sentido porque en este caso, al medirse al revés de cómo se miden los ángulos, está bien que dé negativo, pero siento yo que te puede causar confusión. Aquí con que te dé 30 grados, pues ya sabes que todo esto mide 330, ¿no? Entonces sería 19,48, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que son 33,75. Entonces vamos a ver cuánto nos da esta operación. Ponemos shift tangente, eso nos da la tangente inversa, abrimos paréntesis, 19,48 entre 33,75, cerramos paréntesis, y eso nos da 29,99. Pues si te fijas, esto es prácticamente 30 grados, ¿no? Entonces, efectivamente estábamos en lo correcto al decir que esto tenía que medir 30 grados para que toda esta vuelta completa, que es como se deben de medir correctamente los ángulos, nos da 330, ¿no? 330 de aquí más otros 30 de acá serían los 360 de la vuelta completa, pero pues lo que nos interesa es saber hasta dónde llega nuestra fuerza, que serían 330 grados. Entonces la respuesta completa sería una fuerza de 39 newtons con una dirección de 330 grados. Entonces esta sería la respuesta al ejercicio 23,15. Bueno, entonces como ves, es un ejercicio, pues no es complicado, pero es bastante laborioso. Hay que tener mucho cuidado con todas las operaciones y con todas las consideraciones que teníamos que hacer. Bueno, espero que el ejercicio lo hayas entendido, que te haya gustado. Si es así, te agradecería mucho que dejaras tu like, que te suscribieras al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.